En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a Poder Positivo en Radio Agricultura para que conversemos, como siempre, como cada domingo, desde todos los ángulos sobre el poder y cómo están abordándolo especialmente las mujeres en la política, en las universidades, en la sociedad civil. Saludo muy especialmente a quienes nos están escuchando a través de la página web y les recuerdo también, o a través de la red de emisoras desde el norte al sur de nuestro país. Y también les recuerdo que pueden seguir a Radio Agricultura e enviarnos comentarios, críticas, preguntas, solicitudes, lo que ustedes quieran a través de las cuentas en redes sociales. En Twitter somos @agriculturafm y en Instagram somos @Radio Agricultura. También pueden vernos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hemos tenido una de las semanas más noticiosas de los últimos meses en todo sentido. Vuelta a clases, instalación de la comisión experta que va a redactar una nueva constitución, 8M, con todo lo que eso significa, lo bueno y lo malo también, cambio de gabinete y para cerrar, como si fuera poco, y lo de la reforma tributaria lo vamos a dejar para conversar con nuestra invitada y para hacer primer aniversario del gobierno del presidente Gabriel Boric. Han pasado muchas cosas y para conversar sobre este primer año, sobre todo en materia económica, política también y social, de lo que ha faltado y de lo que tal vez podría hacerse en el futuro, y especialmente el fracaso de la reforma tributaria y su impacto, tenemos una invitada que es bien caperuza, tengo que decirlo. Así que muy bienvenida Cecilia Cifuentes, economista, magíster en economía de la Universidad Católica, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE de la Universidad de los Andes, y además la Cecilia, como muchos de ustedes saben, ha participado en la definición de muchas políticas públicas, tanto en programas de gobierno como en los mismos gobiernos a través sobre todo de centros de estudio. Así que es una mujer que tiene mucha experiencia y nos importa mucho cómo está viendo al país en este momento. Hola, Cecilia. Hola, Isabel, y hola a todos los auditores de Radio Agricultura. Un gusto estar aquí, un gusto estar contigo. Es verdad, como tú dices, que hay tanto que hablar que yo creo que el tiempo se nos va a hacer muy corto, porque vamos a tratar una semana, de ordenarnos. En realidad... En una semana como que se condensó todo lo constitucional, sí, las reformas emblemáticas. Oye, partamos, Cecilia, por tu visión general de lo que ha sido este primer año de gobierno, en todo sentido, pero particularmente en los temas que a ti más sigues y más te interesan por tu visión como economista. Bueno, yo tengo que decir que yo estoy relativamente optimista, porque y el optimismo va porque al gobierno le ha ido mal en sus principales propuestas. Y yo siempre he considerado que las propuestas de este gobierno eran negativas para Chile. Entonces, primero estuvo el fracaso de la Convención Constituyente, que yo, como lo puse en una columna, yo creo que si hubiera aprobado esa Constitución era un precipicio para Chile. Se rechazó. Y el gobierno, la verdad, que ha tenido que darse constantes vueltas de carnero en todo lo que era su discurso, su ideología, sus planteamientos, y yo estoy convencida que eso es bueno para Chile. Entonces, yo tendría que decir que para mí este año, el primer año de este gobierno empezó muy mal en términos de las preocupaciones que yo tenía por el país, y está terminando mejor porque al gobierno le fue mal en el fondo. Porque se le han cerrado en el fondo las puertas de aquellas decisiones que tú estimas que son malas para el país. Más retroceso que progreso, ¿cierto? Efectivamente, y todas estas vueltas de carnero que ha tenido que darse Boric, yo creo que a la larga lo que significan es que ellos iban en una dirección errada, querían llevar al país en una dirección errada, afortunadamente no han podido hacerlo. Vueltas de carnero, por ejemplo, los estados de excepción, la presencia de militares, ¿en qué sentido vueltas de carnero? Sobre todo en ese sentido, En ¿cierto? el sentido de la seguridad pública, de todas maneras, o sea, porque de alguna manera yo tendría que decir que parte de los problemas de seguridad pública tienen como una de sus causas el hecho de que los que ahora gobiernan
tienen una mirada de la delincuencia, de la violencia, que de alguna manera la justifica o cree que los delincuentes son de alguna manera víctimas. Y en ese sentido, que esa mirada haya fracasado, yo creo que es bueno y nos vuelve a poner en la senda de que la violencia hay que condenarla, a los delincuentes hay que perseguirlos, hay que ponerse siempre del lado de las víctimas, del lado de los ciudadanos que lo están pasando mal, condenar fuertemente el problema de violencia en la Araucanía, el problema de inseguridad que viene del narcotráfico. Y de alguna manera pienso que el hecho de que el gobierno haya tenido que darse una vuelta de canero tan grande en temas como la inmigración también. Pero, por ejemplo, no sé, antes tú no tienes tú, porque escuchaba el otro día a alguien, a un senador, y me pareció que me hacía mucho sentido lo que planteaba, que en el fondo hay una falsa moderación, porque por cada vuelta de carnero, en el sentido que apunta, ¿verdad?, la sabiduría, el sentido común, la experiencia, como por ejemplo, votaban en contra antes de llegar al gobierno de los estados de excepción, ahora votan en favor y piden el voto. Como por ejemplo, lo que estaba articulando la ministra Toá para alcanzar un acuerdo de seguridad que era con muchos proyectos a contrapelo de la izquierda. Había esa decisión, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de la mesa de seguridad, el presidente indulta. O sea, hay como siempre está contrapesando aquello que le duele mucho a su ADN de izquierda o al Partido Comunista del Frente Amplio, que son más poderosos sin duda hoy día en el gobierno todavía que el resto de las fuerzas de izquierda. No, yo lo comparto, y de hecho hace algún tiempo atrás me acuerdo que escribí una columna que era ¿cómo se va a avanzar si uno da un paso hacia un lado y después da un paso hacia el otro? Lo único que hace es quedarse en el mismo lugar. Y creo que algo de eso pasa. O sea, de alguna manera si uno piensa, bueno, yo creo que estamos mejor porque no hemos avanzado todo en la dirección errada que querían avanzar, y efectivamente da un paso hacia un costado y después da un paso hacia el otro y se queda donde mismo, pero eso es mejor que dar todos los pasos en la dirección equivocada. Claro. Aquí esto está muy conversado, aquí hay dos almas que están en pugna, ni siquiera yo diría dos almas, dos visiones de la sociedad en pugna dentro del gobierno. Todavía no está claro cuál es la que va a ser dominante, pero todo pareciera indicar que la visión más moderada, la visión que busca acuerdos, la visión más socialdemócrata, si uno quiere, está teniendo algún grado de primacía sobre la otra, que es más la visión del Partido Comunista. Entonces, es verdad que hay retroceso. Pero sobre todo con el cambio de gabinete es muy probable que se vaya como profundizando un poquitito más esa raíz, como por ponerle un nombre que quienes nos están escuchando nos identifiquen, una raíz un poquitito más parecida a lo que era la concertación. Así es. Cecilia, vamos a abordar un tema económico que ha sido bien importante en los últimos días, porque el gobierno da a entender que lo está haciendo bien, ¿cierto? Porque el IMASEC iba a bajar, y en vez de bajar subió un poquitito, no alcanzó a subir ni un 1%, ojito con eso, porque la inflación iba a ser tanto y en realidad no ha sido tanto, incluso creo que ha caído un poco. Entonces, te pregunto, ¿cuáles son tus expectativas en crecimiento de inflación? Y si es tan así que el gobierno lo está haciendo bien en esa materia. O sea, ¿son noticias para celebrar? Yo creo que la inflación de febrero que fue negativa es sin duda una buena noticia. Que el IMASEC no haya sido negativo es una buena noticia. Y yo concuerdo con lo que decía Sebastián Edwards en una entrevista. Estos son como dividendos del rechazo del 4 de septiembre. Porque, y como yo te decía, yo tenía una expectativa muy negativa sobre Chile al inicio de este gobierno, y como el gobierno no ha podido avanzar en lo que era su agenda, eso es una buena noticia para la economía. Lo que no quiere decir que los problemas estén resueltos. O sea, imagínate que estamos celebrando un IMASEC, como tú dices, de un crecimiento de 0,4%. La población crece más que eso. Podría haber sido menos 2. Mira, tampoco es que uno esté aquí esperando una recesión muy profunda. El problema que tiene Chile desde el punto de vista económico es que este es un país que está estancado, que no está creciendo. Ese es el problema central. A ver, vamos al tiro al fondo, porque y vamos a conversar también de la reforma Chile, porque nos está escuchando en este momento mucha gente de regiones del mundo del transporte, de la agricultura, pequeños empresarios, comerciantes, a los que la reforma le pegaba mucho, pero también le pega, aunque ustedes no lo crean, las grandes empresas siempre tienen como defenderse. Por último, bajan la cortina y punto, pero los pequeños no. Entonces, te quiero preguntar justamente en ese sentido,
cuáles son las decisiones que tiene que tomar, que debiera profundizar el gobierno, y creo también que empecemos a hablar del por qué era una mala reforma. La reforma se rechazó porque no estaban los diputados del oficialismo sentados en su escaño votando, y porque querían castigar al gobierno por distintas razones, ¿cierto? Así es. Por distintas razones. Esa es la verdad. La reforma se rechazó porque en las Express no contaron bien cuántos votos habían. Pero más allá de eso, vamos al fondo. ¿Por qué a tu juicio era una muy mala reforma? Era una muy mala reforma porque insiste en una mirada que la teoría económica sabe que es errada, que es esta idea de que si nosotros le ponemos impuesto al capital, eso lo van a pagar los grandes empresarios. Y esa mirada está completamente equivocada. Eso a propósito del impuesto a los súper ricos. El impuesto a los súper ricos, el impuesto a las utilidades retenidas, la desintegración del sistema tributario, este mayor impuesto a los tramos más altos de renta. El bajar, el subir la renta presunta, ¿cómo era? O bajar el mínimo de renta presunta. Todas estas medidas que apuntan de alguna manera a queremos que el capital pague más impuestos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que, y esto está súper probado en la teoría económica, el capital se defiende arrancándose. Entonces lo que hacen los grandes empresarios, no es que yo esté diciendo aquí que va a venir la papelera y se va a llevar las plantas de celulosa fuera de Chile, no. Las plantas que están instaladas acá van a seguir operando acá. Pero no siguen modernizándose. No crean nuevos proyectos. Entonces deciden, la próxima planta de celulosa la vamos a hacer en Brasil. Claro. ¿Quién se beneficia con eso? Al dueño de la papelera sigue siendo un buen negocio, claro. Pero no se crea empleo en Chile y no se pagan impuestos en Chile. Entonces, al final, con esta lógica... Y no solamente empleo, yo creo que hay algo bien importante, Cecilia, que te lo dice especialmente la gente cuando uno va a regiones a ver proyectos de inversión. Te dicen, es que no solamente la gente que va a estar trabajando aquí, en la empresa, en la planta, todo lo que se genera alrededor, los pequeños hoteles que acogen a los profesionales que vienen, el mundo del transporte, las pequeñas empresas normalmente lideradas por una mujer que están dando almuerzos y colaciones. Así o sea, es. Hay un micromundo económico que se enriquece y se potencia mucho. Y por Dios, qué importante es eso. Oye, en Quillota, yo soy quillotana, en Quillota no había hotel. Habían unos hoteles bien sencillos, de cuando uno era niña. Yo cuando chica le preguntaba a la mamá, aquí no hay hotel. Nosotros íbamos a vacaciones, no, me decía, porque aquí la gente no hay turismo, no se van a alojar a Viña o a Santiago. Y hace 10 años se abrió un hotel precioso. De hecho, yo siendo ministra me alojé ahí porque tuve 2 días de actividades. ¿Y por qué? Se aloja ahí porque llegan 2, 3 empresas que convocan, ¿verdad? Profesionales y operadores que son de otros lugares y se alojan ahí. Bueno, y alrededor del hotel, ¿para qué te digo? ¿Me entiendes? Entonces, ¿y cómo le pega, Cecilia, la reforma? ¿Cómo le pegaba esa reforma tributaria a los pequeños? Por ejemplo, a un taxista, a un dueño de 2 camiones, a la señora que tiene a lo mejor con su hermana 2 peluquerías. Mira, es que creo que con tu explicación la respuesta está absolutamente dada, Isabel, porque finalmente eso es el desarrollo económico. O sea, cuando se instala una gran empresa, se crean alrededor de esa empresa una serie de servicios, pequeños negocios. Entonces, esta lógica de, no, solo le vamos a subir el impuesto a las grandes empresas, no se preocupen las pequeñas. Eso es una mirada errada, porque esa gran empresa que lo que tú contabas, instaló, o sea, por el hecho de que se instalaron empresas, se instaló un hotel, se instaló una industria de servicios, se instalaron restaurantes. Eso nosotros lo llamamos el flujo circular de la economía. ¿Y por qué tú crees que estando en el año 2023 y siendo esta izquierda la, entre comillas, llamada, denominada izquierda moderna, que ha viajado por el mundo, que han estudiado, se han doctorado fuera, ¿por qué recurre al viejo, clásico y a mi juicio fracasado eje de la lucha de clase en esta reforma tributaria? ¿Por qué Marcel permite eso? Yo no me lo explico muy bien. Yo creo, porque al final este es un tema práctico. Me gustaría que se nombrara un solo caso en el mundo en que esa lógica de mirar el mundo como buenos y malos, como ricos y pobres, como lucha de clases, como tú dices, yo no conozco ningún caso en que esa lógica, esa mirada haya generado a la larga bienestar para esos pueblos. Todo lo contrario. Nosotros tenemos que entender el proceso de desarrollo de una vez por todas como esto de que
Esto no es una lógica, se suele decir que la economía libre es una lógica de rivales, de competencia, y no, si al final uno analiza el sistema económico... ¿Hay algo de cooperación ahí? Hay mucha cooperación, y esto es un poco lo que decía Adam Smith cuando decía, no es la benevolencia del carnicero lo que hace que tengamos carne cuando nos levantemos en la mañana, es su interés por su propio beneficio que lleva a que todos nos beneficiemos mutuamente, porque un productor se va a beneficiar a él mismo cuando ofrezca a los consumidores algo que a los consumidores les guste. Si un productor ofrece algo que a los consumidores no les gusta, el primero que va a perder es él, porque nadie le va a comprar. Entonces tenemos que entender el sistema económico con esta lógica de que sin querer, sin buscarlo, todos colaboramos unos con otros. Esa es una economía libre, un sistema de economía libre, que es el que ha probado a lo largo de la historia ser el que beneficia a los pueblos que optan por él. Los países que han elegido el sistema en que centralizado, lucha de clase, ricos contra pobres, expropiación el capital, de Venezuela, digamos, Venezuela, claro, Cuba, que me nombren un solo caso, pasado, uno que haya resultado. Todos, hasta China se fue en China se fue a la otra lógica, en el sistema económico, falta la libertad política. Oye, Vietnam. Cecilia, nos quedan pocos minutos antes de irnos a la pausa, pero me gustaría dejarte plantear un tema y que nos adelantes algo. Desde el punto de vista de las políticas sociales, porque en Chile igual hay un país que es el que votó apruebo en el plebiscito de entrada en octubre del 2021 o del 2020, en octubre del 20, eso me olvida tanto, sí, que hay un país muy importante y también mayoritario que es cierto que siente que no tiene seguridades, que siente que no tiene la misma posibilidad de progresar que tenía la generación, su papá o qué sé yo, que siente que se están extinguiendo esas posibilidades de progreso, que siente que haber ido a la universidad no le sirvió tanto porque le pagan un sueldo bajo, o sea, hay mucha pobreza, hay pobreza todavía, creo que la pobreza va a crecer. ¿Cómo ves tú el manejo de el gobierno del presidente Boric en el tema social, en el tema de políticas públicas y políticas sociales? ¿Cómo lo ves? ¿Ves algún proyecto que te parezca interesante? ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Hacia dónde hay que caminar para la coyuntura, o sea, para la crisis, pero también en el mediano y largo plazo? La verdad que se ve poco. O sea, yo tengo la percepción de que aquí efectivamente en Chile tenemos problemas. No se trata cuando se produjo el estallido que uno dijera, no, tenemos que mantener el statu quo todo igual porque el país está bien. No, la verdad es que Chile tiene problemas estructurales de hace bastante tiempo. Uno es esto de que dejó de crecer la productividad y en parte eso se explica porque hemos tenido un Estado deficitario en cumplir su rol social. O sea, la política social esencial en un país es la política educacional, que tiene déficit bien importante en términos de la calidad de la educación, la política de salud, que tiene déficit enormes en gestión, y hay otra que es como el pariente pobre de las políticas, que es la política de capacitación laboral. ¿Qué hacemos en Chile con 4 millones de trabajadores que no terminaron el colegio o que tuvieron una educación muy deficiente? ¿Cómo logramos que esos trabajadores se inserten en el mundo global? Necesitamos una política de capacitación mucho más potente que la que se ha hecho. El CENSE no está resolviendo el problema que tenemos en términos de las habilidades que requiere una gran masa de trabajadores que viene de un periodo en que, si uno le pregunta, por ejemplo, no sé, yo le he preguntado al jardinero que está en mi casa, ¿hasta qué curso llegó en el colegio? Octavo, te dice. Hasta séptimo básico, hasta sexto básico. Entonces son personas que tienen a veces un talento gigantesco que no lo estamos aprovechando bien porque no le hemos dado las herramientas. Eso es rol del Estado. Hemos sido deficitarios en ese rol social del Estado hace tiempo. Vamos a seguir conversando sobre tu visión respecto de la demanda social, el espíritu, a ver, lo que expresan, ¿verdad?, distintas votaciones en los últimos años y un poquito la desesperanza de los chilenos. A la vuelta una pausa, estamos en Poder Positivo conversando con la economista Cecilia Cifuentes, este primer año de gobierno del presidente Boric, del fracaso de la reforma tributaria, de lo que viene, de cómo estamos viendo el país. Vamos y volvemos, quédate con nosotros. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Estamos de regreso con Cecilia Cifuentes conversando en Poder Positivo sobre este primer año
de gobierno y cómo está viendo el país. Y estábamos hablando de los déficits en políticas sociales, de los requerimientos, de cómo hacemos para volver a esperanzar a los chilenos, especialmente a los más jóvenes y a la clase media, de que sí es posible salir adelante. Tú, Cecilia, estabas diciendo que en 3 ejes estabas planteando una política educacional muy importante que está deteriorada en todos sentidos, en sentido de los edificios, de la violencia, de la calidad, del ausentismo. Después planteabas el tema de la salud, que ha, no sé, cuatriplicado, quintuplicado sus recursos en los últimos años, pero también ha aumentado mucho por los migrantes, ¿cierto? Y cada vez el número de personas que tiene que atender y cada vez las listas de espera son peores. Y un tercer punto que estabas planteando, algo bien importante, que era la capacitación. Entonces, a ver, 2, 3 cosas que debiera hacer el gobierno de Boric, que es un gobierno además que al igual que en otros temas, de alguna manera te manda un recado de que es el único, que ellos son como los únicos posibles gobiernos que puedan mejorar lo social, que pueden mejorar el género, la equidad de género, que pueden mejorar la cultura. Perdónenme, a lo mejor viene muy de cerca el comentario, pero se ha demostrado exactamente lo contrario, que los gobiernos de centro derecha han hecho cosas más puntuales, más concretas en esas 3 áreas que los anteriores. Pero este gobierno, ¿qué haría? ¿Qué debiera hacer? En esos 3 cosas. Sí, en esos 3 ejes, bueno, está este eje de la política de capacitación. Me atrevo a preguntártelo porque tú has sido autora de varios capítulos importantes de programas de gobierno, así que conoces bien el bueno, tema. Y nos faltó además el tema que es muy necesario también avanzar, que es el tema de pensiones. Pero en que por lo menos se ha avanzado y la PGU fue un avance muy, muy importante en esa materia. Pero este tema de capacitación, que la verdad que yo lo veo como el pariente pobre de la política social hace mucho tiempo, los diagnósticos ya están hechos, el tipo de políticas que hay que hacer están hechas, no es un tema simple, ¿eh? Es bien difícil porque uno dice de qué forma entrego herramientas a los trabajadores, cómo los capacito. Yo creo que aquí es indispensable la colaboración público-privada. O sea, que hay un rol de las empresas que son las que finalmente deberían hacer el proceso de capacitación financiado con recursos públicos. ¿Por qué? Porque si uno le plantea a una empresa, oiga, no, usted es la que tiene que pagar la capacitación del trabajador principalmente, a lo mejor puede contribuir, pero no. ¿Por qué? Porque el capital humano no es apropiable en el fondo. Entonces, a lo mejor una empresa puede gastar muchos recursos en capacitar a sus trabajadores y el trabajador después se va. Entonces no aquí hay mucho incentivo, entonces, ahí. No hay mucho incentivo, ese es el problema. Entonces, lo que aquí uno tiene que plantear ¿Cómo hacemos un sistema de formación continua? Que si una persona efectivamente no terminó el colegio, pueda terminar el colegio mientras trabaja. Que si quiere tener una carrera técnica, pueda luego sacar una carrera de 4 semestres, 6 semestres. Después puede llegar hasta ser, no sé, ¿cómo hacemos eso? No es fácil. No es fácil. Definitivamente no es una política fácil. Y yo creo que aquí hay que, de alguna manera, pensar en comprometer recursos públicos en la capacitación de esos trabajadores a través de mecanismos como el CENSE, pero absolutamente modificados, porque ahora, de hecho, muchas empresas no utilizan el CENSE por lo complejo que resulta y porque además, finalmente, lo que termina haciendo el CENSE son cursos bastante cortos, que normalmente no llegan a los trabajadores que más lo necesitan, llegan a trabajadores más calificados y que no les cambian en forma esencial su capital humano. Entonces aquí tenemos que modificar esta política pública en forma bien significativa para que sean de partida más recursos. Se está gastando, mira, la última vez que miré las cifras que gastaba el Ministerio del Trabajo en capacitación, puede ser que estemos hablando de $200 millones al año. Y para que se tenga una idea de qué es lo que son $200 millones al año, la PGU cuesta como $6.000 millones al año. Y estamos gastando $200 millones al año en políticas de capacitación a los trabajadores. Yo creo que ahí hay que necesariamente invertir más recursos. A propósito justamente de eso, ¿cómo ves tú el futuro de una reforma tributaria? Ya dijimos por qué era una mala reforma tributaria. Te pregunto si hay espacio para otra reforma. ¿Necesita Chile recaudar más recursos? ¿Para qué? De alguna manera ya contestaste el para qué, pero a ver, en esa materia, ¿qué es lo que ves tú? Bueno, ¿O hay que dejar las cosas tal cual y hacer algunos pequeños cambios? No, se necesitan más recursos. El Estado necesita más recursos. Bueno, en parte también tenemos que hacer el esfuerzo de que los recursos se gasten mejor. Yo creo que aquí no se ha hecho ni un esfuerzo.
Pero, Sí, los programas mal evaluados, programas mal evaluados, gastos bien superfluos. Así es, y mira, hay 700 programas sociales. Se han planteado ideas en la línea de entreguemos recursos en forma más directa a las personas en vez de tantos programas que llegan a muy poca gente, desconocido. El solo costo administrativo de esos programas termina haciendo que se desperdicien recursos. Entonces hay un tema de gestión bien relevante. El segundo tema es que ya está demostrado, y el propio Chile es una demostración de eso, que la principal vía para recaudar es el crecimiento económico. Si logramos que el país vuelva a crecer sin que el gobierno haga nada, sin que se cambie ningún impuesto, se recauda Ya, más. o sea, tú, si dependiera de ti, si Marcel llamara a la Cecilia, si fuera Cecilia, voy a hacer exactamente lo que tú, me la voy a jugar en el gobierno, tú le dirías, ministro, no intente una nueva reforma tributaria, vaya a buscar la plata a otras partes. No, yo creo que también hay por la vía tributaria cosas que hacer. El crecimiento es muy relevante. Mira, y aquí y también lo vimos el año pasado. ¿Cuál fue la principal fuente de recursos para el fisco el año 2022? El litio. ¿Te imaginas tú lo que sería si lo y que se toda está la haciendo? resistencia que hubo con eso. Hay una resistencia enorme. Chile es el país que tiene las mayores reservas de litio del mundo y las tenemos enterradas sin explotarlas. Podríamos estar obteniendo recursos muy abundantes a través del litio. El litio le dio al fisco más recursos que Codelco el año 2022. Tú sabes que uno de los candidatos presidenciales de la centroderecha en Argentina está intentando, haciendo lobby para que Elon Musk vaya a Argentina y se instale con una planta, porque hay litio en Argentina, También hay, menos sí. que en Chile, pero hay, Mm. se instale con una planta ahí, con una de sus plantas sea en Argentina, que genere trabajo y todo lo que hablamos antes, para los autos eléctricos. O sea, visión, ¿no? Sí. ¿Cierto? Visión ya. O sea que hay que dejar un poco de lado la ideología, el sistema de concesiones que se está aplicando en el Salar de Atacama, que está una empresa privada explotando el litio, pero con enormes regalías para el fisco, es algo que se podría un poquito lo que está prolongar. haciendo Uruguay también. Está recaudando a través, curiosamente, de rebajar los impuestos, e invitar de hacerle una rebaja de impuestos a las nuevas inversiones. O sea, la está jugando en el fondo como Por si- ampliar la base. Eso te iba a decir, Sí. por ampliar la base. Sí, ¿Qué significa eso? Que pagan menos impuestos más personas. así es, que es la vía contraria a la que ha hecho Chile en la última década y que la verdad que es bien interesante si uno compara la última década con la década anterior en que no hubo reformas tributarias, los ingresos del fisco crecieron mucho más en la década, y de hecho excluyendo todo el tema del boom del cobre, pero crecieron más en la década de los 2000 que desde 2010 en adelante, que hemos hecho 5 reformas tributarias en una década para recaudar más y hemos terminado con un crecimiento de la recaudación mucho menos de lo que se esperaba. En el royalty yo creo que también hay posibilidad de recaudar más con uno que se buen... está tramitando en el Senado, ¿cierto? Sí, pero cuidando de que el alza del royalty no genere este problema que decíamos ahora. Entonces no invierto. Ya. Porque cuando uno sube mucho la tasa de impuestos y la decisión del empresario es entonces invierto en otro lado, recaudo cero. Ni siquiera, no poco, cero. No recaudo Bueno, nada. mira, las personas yo tengo una consultora chiquitita y a veces se toman decisiones en el Servicio de Impuestos Internos, qué sé yo, estas decisiones por decreto o leyes con rezago que se aplican, y uno toma decisiones en el sentido, no me voy a adaptar a esta ley, simplemente me voy a ir por otro camino. No voy a tomar ese servicio. ¿Me entiendes? Sí, así es. Sí, oye, los impuestos tienen efectos en ese sentido. Y después está, y aquí hay un tema, está surgiendo a través de la economía digital una enorme economía informal en los países, no solo en Chile. ¿Cuánta gente desde Chile trabaja para compañías fuera de Chile? No, yo no sé el dato. En pero Argentina, por ejemplo, un porcentaje interesante de los jóvenes menores de 35 años están trabajando para empresas extranjeras desde Argentina, desde el territorio argentino, y les pagan en algo más preciado en Argentina que en Chile, que se llama dólares. Así es. Informal, yo creo, no sé, pues, pero... No, yo lo que veo es toda esta economía informal que a través de esto que tenemos acá compramos y vendemos millones de bienes y servicios que no están pagando ningún impuesto y que hacen competencia desleal al sector por formal. ejemplo, en lo que llega de AliExpress, ¿no paga impuestos? Paga probablemente menos de lo que debería porque hay mucha subfacturación, pero yo ni siquiera lo pienso eso, yo lo pienso, no sé, yo tengo, por ejemplo, varias amigas que tienen emprendimientos muy bonitos de joyería.
Cero. Ni una boleta, pues, vieja. Nada. Y ahí No, tú no po. pagas IVA, Ese no que, oye, pagas vengan a tomarse un renta. cafecito las amigas porque va a venir otra amiga y nos va a mostrar, tiene unos collares preciosos, tiene esto, tiene lo otro. Claro. Ahora, Cecilia, ese es un tema muy del emprendimiento, sobre todo en las mujeres. ¿Por qué esas emprendedoras, por qué todos los emprendedores, pero esas en particular, qué incentivo tienen para formalizarse? Ninguno. Absolutamente Te lo pregunto ninguno. en serio. Absolutamente Trabajan ningún solas en incentivo. su taller. Sí. ¿Me entiendes? O sea, ellas lo que quieren es, y pueden recaudar bastante, no tienen ninguno. Claro, ¿cierto? es que ahí hay Salvo que... para sacar un crédito en el banco. Lo que pasa es que ahí tenemos que diseñar mecanismos para que toda esta economía informal que está surgiendo efectivamente vea en la formalización y en el hecho de pagar los impuestos que corresponden y cotizar como corresponde, vean beneficios. Y esto, los economistas sabemos que este tema funciona bien con incentivos. Entonces hay que crear esquemas de incentivos para que estos sectores efectivamente se puedan formalizar y paguen los impuestos que corresponden, porque claro, estos emprendimientos que uno los ve súper creativos y todo, pero hay un sector formal que les compite que es tremendamente injusto, porque, Sí. porque esa joyería que además ahora está en Tiene el que centro, agregarle a su precio, ¿cierto? Y, claro. Oye, Cecilia, debimos firmar, tú firmaste una carta esta semana, el 8 de marzo, que es uno de los acontecimientos también que nosotros conmemoramos, les quiero decir a quienes nos están escuchando, lo conmemoramos, porque nos parece muy importante ese día, y te dimos, firmaste como integrante del directorio de la corporación Somos Mujeres. Tengo que hacer el disclosure también, yo soy la presidenta, Somos Mujeres, pero se ha convertido, yo creo, en un referente desde otro lugar distinto a los referentes, tal vez con una sensibilidad más de izquierda en estos temas. Y en esa carta, Somos Mujeres planteaba las prioridades y llamaba al gobierno, entre otras cosas, a ponerle urgencia al proyecto de sala cuna como derecho laboral. Pareciera ser que el gobierno escuchó, ¿cierto? Y lo planteó como dentro de sus propuestas del 8 de marzo. ¿Qué te pasa a ti como interesada en estos temas, porque por eso formas parte de Somos Mujeres, como especialista en políticas públicas y entendiendo muy bien la relación que hay entre la sala cuna y la incorporación de la mujer al trabajo? ¿Qué te pasa a ti? ¿Sientes tú que hubo una utilización de la sala cuna porque horas más tarde se votaba la reforma tributaria y se amarró la sala cuna a esa hipotética reforma tributaria? ¿Cómo ves eso tú? ¿Cómo ves todo el panorama? Mira, a ver, de partida habría que decir que Chile ha avanzado en temas de equidad de género. Yo creo que siempre hay que mirar el vaso medio lleno, y en esto yo veo a las generaciones jóvenes, y me gusta mucho cuando veo eso, con una mirada totalmente distinta a la que nos tocó a nosotros enfrentar. Las parejas jóvenes no piensan que, o sea, no se lo preguntan. No, hay una guagua y se encargan igual el papá que la mamá, y si la mamá tiene que trabajar, sé que al papá. Me gusta mucho eso. Yo creo que aquí hay un cambio cultural que se está produciendo, que va más allá de la política pública. Y la política pública se ha quedado un poco más atrás, curiosamente. Este tema de la sala cuna, Isabel, yo creo que yo lo estudié cuando estaba en Libertad y Desarrollo hace más de 10 años. El primer proyecto fue, estamos a 3 minutos, pero vamos a volver. Tenemos para irnos a una pausa, vamos a volver. El primer proyecto lo presentó la entonces ministra del Trabajo, Evelyn Matei, en el 2000. Hubo un primer proyecto de los parlamentarios de la concertación en el 2008. Matei, siendo ministra del Trabajo, lo toma en el 2012. No pudo avanzar. Después a mí como ministra me correspondió el tercer proyecto ya, impulsarlo. Lo pasamos en la Comisión de Trabajo con mucho diálogo y conversación. Hicimos ahí un buen proyecto con nuevas indicaciones y me lo rechazan en la Comisión de Educación, porque lo voy a decir con nombre y apellido. La senadora Yasna Proboste, desde que entró ese proyecto al Congreso, me lo dijo en la cara: este proyecto no va a pasar sobre mi cabeza. Y por lo tanto se entró un tercer proyecto que se está tramitando ahora, y que ya pasó también la Comisión de Trabajo, y a ese es al que probablemente se le está llamando a pedir urgencia. Pero la pregunta es necesario sala cuna, ¿cierto? Es totalmente necesario. Ya. O sea, aquí hay un tema, que hay una discriminación muy fuerte contra las mujeres y aquí está siempre tener bueno el efecto boomerang que generan ciertos derechos. Se estableció hace ya décadas atrás que una empresa, cuando contrate a la mujer número 20, tiene que dar financiar la sala cuna. Era para ayudar, financiar la sala cuna de todas las mujeres. Entonces, estamos llenos de empresas con 19 mujeres.
Porque la mujer número 20 es tremendamente cara. No tiene ningún sentido que esto esté vinculado a la mujer. Los niños que necesitan sala cuna tienen papá y mamá. Ya, eso primero, ¿cierto? Eso es lo primero. Ya, y segundo, tampoco el número de... Y tampoco el número. Y aquí el tema, y quiero retomar el tema ¿por qué se rechazó el proyecto que tú presentaste? Y aquí hay un tema que al final, en vez de ser práctico, es ideológico. Porque está esta mirada de, si la sala cuna la da a subsidiar el Estado, esto no puede ir a jardines infantiles de los privados. Para que no pase lo mismo que pasó con los... Claro, hay un tema... porque muy se perpetúa ideológico. la desigualdad. Claro, aquí, por ejemplo, esto es como equivalente que cuando se dio el IFE, entonces el gobierno hubiera dicho, hoy voy a tener que crear un supermercado estatal porque la gente va a gastar el IFE en un supermercado privado. Claro, eso es una reforma, bueno, la que se presentó ahora, que también es de Piñera y la están tramitando, tiene financiamiento, pero, o sea, tiene también un esquema de financiamiento y es para, o sea, el empleador ve, o la trabajadora o el papá ve dónde mandan, si a un colegio, a una sala cuna pública o una sala privada. Entonces tampoco les gusta por eso. Pero el punto de fondo que yo quiero marcar, especialmente para las mujeres que nos están escuchando, porque esta es una demanda muy sentida y muy necesaria y abriría las puertas a miles de mujeres que hoy día no están en el mercado laboral porque tienen niños pequeños, guaguitas, menos de 2 años, y no saben con quién dejarla, o les da miedo, ¿verdad? Les da temor dejarlo en cualquier lugar o con una persona... O más que eso, si una sala cuna puede llegar a costar, por lo bajo, 250.000 pesos al mes. Por eso te digo que ninguna posibilidad... esa propuesta, si de verdad el gobierno de Gabriel Boric y la ministra de la Mujer consideran que es una prioridad y que es importante avanzar en ella, no puede estar amarrada en el Día de la Mujer a una reforma que no existía. Si tienen interés en avanzar, la reforma que se está tramitando en el Senado tiene financiamiento, no dependería de una reforma tributaria, e incluso te diría que gran parte de ese financiamiento viene del mundo de los empleadores a través del fondo llamado Fondo Sala Cuna, que es un fondo como un fondo solidario. Entonces, si están interesados en eso de verdad y no usaron a la Sala Cuna para meterle presión horas antes que se votara la reforma tributaria, ahí está ese proyecto, el financiamiento está. Lo mismo en pensiones, ¿cierto? Oye, Lucho nos está haciendo unos gestos ahí, que nos tenemos que ir a una pausa y volvemos. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Estamos de vuelta en Poder Positivo conversando con la economista Cecilia Cifuentes de este primer año de gobierno de Gabriel Boric, lo que ha pasado en materia económica, social, lo que viene, lo que se necesita. Cecilia, estábamos conversando sobre un aspecto bien importante a propósito de el reproche que le ha hecho el gobierno a la oposición por rechazar la reforma tributaria y diciéndole a los chilenos que como esto se ha rechazado no se van a poder financiar varias de las reformas de los derechos sociales propuestos, pensiones, a la cuna. ¿Hay cómo financiar esas cosas, verdad, sin una reforma tributaria? Por lo menos pensiones y a la cuna, por plantear algunas. Bueno, hablábamos recién de que hay espacios bastante importantes en que el Estado puede hacer más eficiente su gasto. Esos espacios están y permitirían financiar. Ahora, yo, como te decía también, yo creo que también hay espacios para recaudar más a través de impuestos. Está el tema del royalty, está también esta idea que se ha hablado de lo que se llaman los impuestos correctores. Subir el impuesto, por ejemplo, a las emisiones de carbono. Yo creo que hay una vía ahí. Yo en lo personal creo que tenemos... Eso es como bien moderno, ¿no? Eso es como muy... se está aplicando mucho el impuesto a cosas que le generan de alguna manera daño al... Se ha hablado también de impuestos al contenido de azúcar de los alimentos. Yo creo que también hay que subir el impuesto a los alcoholes en Chile. Bueno. Tenemos un problema serio de alcoholismo. O sea, hay vías para recaudar. Los economistas siempre hablamos que esto no le gusta en general a los partidos políticos, pero de los impuestos al diésel, que hay ahí otra vía para recaudar. Hay mucha resistencia a bajar ese impuesto, ¿cierto? Hay mucha resistencia porque, claro, el diésel en este minuto tiene un impuesto mucho menor que las bencinas.
que no se justifica desde el punto de vista económico. Aquí hay grupos de presión, pero yo creo Los que son camioneros, temas, pues. sí, hay temas que hay que enfrentarse y son temas país. Esos son temas estructurales, ¿cierto? Son Bueno, temas y además estructurales. de esas otras recaudaciones que tú estás planteando, también existen esquemas de financiamiento diferentes, ¿cierto? Como el de la sala cuna. Quiero pasar a otro tema vinculado, pero que nos ha parecido, conversamos en algún momento contigo, Cecilia, sobre esto. ¿Cómo estás viendo el nuevo proceso constitucional? ¿Qué te pareció la instalación de la comisión experta? Bueno, aquí hay un consenso absoluto de que después de lo que vivimos, esto a todos nos ha dado como una sensación de alivio y yo creo que aquí hay que rescatar que las virtudes cívicas, el buen trato, el respeto por el otro, la seriedad, son virtudes que se requieren para que los países funcionen bien. Entonces el inicio de este proceso nos dejó, yo creo que a la gran mayoría, un sabor muy agradable, muy de qué bueno que estamos retomando. Con normalidad, ¿no? Mira, yo creo que, y esto es O un sea, tema que yo porque no hablaba, había nada diferente, había seriedad, serenidad, no había un dinosaurio corriendo, un disfrazado, nada. y amistad cívica. Claro, Si se al daban la final, mano, se sí, saludaban. la amistad cívica es una condición esencial del desarrollo económico. Es al final un tema de respeto por el otro y de decir, a lo mejor a alguien le puede parecer mal que yo vaya a un matrimonio en traje de baño. Probablemente no va a ser bien. Entonces, Claro, y vaya a generar además todo un ambiente, la pobre mamá de la novia, que angustia, o sea, todo o sea, ser las extraño. formas son importantes. Todo va a Las ser muy formas raro. son importantes. El respeto a las formas es algo necesario porque al final es una muestra de consideración hacia el otro. Y yo creo que eso fue lo que primó en esta instalación de este nuevo proceso constituyente, llegar rápido a acuerdo, ceder en mis posturas en pro de la postura del otro. Si nosotros pensamos que vamos a lograr el desarrollo, cada uno arrinconado en su trinchera. Y así como bien rápido, porque también quiero pasar a temas más personales, Cecilia, conversemos también en tu cómo ha sido tu trayectoria como mujer profesional, pero antes de ir a esa parte, ¿qué crees tú que son 2 o 3 elementos irrenunciables de una nueva constitución pensando en un país que quiere que le vaya bien? Mira, yo creo que, claro, no hice este proceso fallido que tuvimos antes. Fallido hasta cierto punto porque creo que fue una clase de educación cívica para todo el país. Aprendimos mucho sobre constituciones y al final lo que yo me quedo es que la constitución tiene que ser un marco general. Una cosa liviana, ¿verdad? Más liviana. Esta idea de una constitución más bien minimalista que dé un marco para que después el acuerdo político, la discusión política, sea la que defina las políticas públicas específicas. La discusión política en el Congreso y las elecciones Así es. de acuerdo a la visión de cada gobierno. Así es. Cecilia, ¿cuántos niños tienes tú? ¿Cuántos hijos? Tengo cuatro. Cuatro. Cuatro ¿Entre hijos. qué edades? El mayor tiene 21. Grande ya. Y el más chico acaba de cumplir 15 años. Ya, adolescente, pero ya grande. Sí. Quiere ser político, así que... Sí, tú nos contabas, Sí. yo solo cuento Le gusta la política. que te ha visto a ti también cerca de la política. Sí. ¿Cómo ha sido tu, a propósito ya que estamos también cerrando esta semana de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿cómo ha sido para ti compatibilizar tu rol como mamá, como en la casa y tu carrera profesional que ha sido bien exigente además? Sí, mira, yo diría que no ha sido fácil. Yo siempre me planteé en el minuto que para mí la prioridad iba a ser mi familia. Y durante un periodo más o menos largo, cuando los niños eran chicos, postergué un poco el desarrollo profesional en el sentido que trabajé mediodía. Nunca quise dejar de te trabajar. ofrecían muchas cosas que a lo mejor eran súper buenas y no. O sea, ni siquiera tanto te diría, pero como decisión de familia. Esto fue algo que tomamos también con mi marido. La verdad que durante un periodo dediqué menos horas al trabajo profesional y en la medida que los niños fueron creciendo fui dedicando más tiempo. Reconozco que aquí uno no lo puede hacer sola. ¿Cómo eso? ¿Cómo hay ahí trabajo en equipo, no? Claro, mi marido ha tenido que irse en los últimos años involucrando más en el tema de los niños. Yo creo que para él también ha sido una ganancia.
Y muchas veces le toca a él ir a buscar niños al colegio o le toca a él ir a las reuniones. No hay otra forma. Así que hay que compatibilizar, no queda otra. Y también yo creo que ha sido de alguna manera para los niños, claro, hay veces que no han tenido a la mamá, pero sí han visto que la mamá se ha podido desarrollar profesionalmente y eso yo creo que también es una riqueza para la familia. Pero he tenido también ayuda doméstica. Entonces aquí hay un tema que es súper relevante, que son los roles de la casa. Son demandantes. Es un trabajo bien demandante. Entonces aquí también yo creo que está pendiente y lo mostró la pandemia. Esto todavía sigue muy radicado en las mujeres. Aquí también necesitamos que la mirada de la empresa cambie. En el sentido de que, claro, cuando antes eran mayoritariamente hombres los que estaban dentro de una empresa, las empresas no tenían que preocuparse de qué está pasando en esos hogares donde están. Había una mujer. Había una mujer. Ahora las empresas tienen que darse cuenta que tienen hombres y mujeres y que tienen que dar mayores condiciones de flexibilidad. ¿Cómo ves tú que las empresas, algunas lo están haciendo como una señal, pero también mirando a futuro, con sentido de futuro, están impulsando a que los trabajadores también se tomen esos derechos laborales? Por ejemplo, el permiso de nacimiento de un hijo, algunas han dado postnatal, que es voluntario para el papá, han dado postnatal al papá. ¿Cómo ves tú que algunas empresas, las que puedan hacerlo, giren en ese sentido como una señal de, en esta empresa queremos balancear ese costo que obligatoriamente implica la familia y no lo queremos que sea solo para las mujeres, sino también para los hombres? Mira, las empresas que han podido hacer este cambio, bueno, tremendamente necesario, positivo para esos trabajadores y a la larga, y vuelvo a esta mirada que al final todos interactuamos en una sociedad, a la larga positivo para las empresas, porque una trabajadora, un trabajador que puede estar tranquilo porque sabe que sus hijos están bien cuidados, porque sabe que si tiene alguna actividad la empresa le va a dar la flexibilidad a lo mejor para teletrabajar un día, a la larga la empresa también se beneficia. Entonces yo creo que aquí esta idea de que los roles de compatibilizar trabajo y familia no es un tema solo del trabajador, es un tema también del empleador. Y no solo de las mujeres, eso ya está claro. Y no solo de las mujeres, por supuesto, también los empleadores, yo creo que todos ganan al final. Porque yo tengo la percepción que en Chile la inserción laboral de la mujer, de alguna manera la hicimos a costa de los hijos. Y quedaron muchos niños. Una generación al menos, la mía fue así. Bastante abandonada. Mi generación fue así. Fue también, yo soy mayor que la Cecilia, lo quiero decir. No tanto, la verdad que no. Sí, yo soy por lo menos una década más que tú. Mi generación, tengo... Voy a cambiar folio, les dejo para la imaginación a qué folio voy a cambiar, pero mi generación fue la primera generación que salió, en la que hubo un llamado, una invitación en la familia a formarse y a ir a trabajar. O sea, es bueno tener ingresos propios, pero fue la generación que tuvo que asumir también lo que se le dijo en la familia de origen, lo que se me dijo a mí. Ni un problema, tiene que formarse, estudiar y trabajar, pero tiene también que no se note su ausencia en la casa. Entonces, desarróllese todo lo que quiera, pero arrégleselas para hacer lo mismo que hizo mi mamá, mi abuela. Entonces nosotros pagamos el costo de la culpa, de cuando tú no podías hacer algo como lo había hecho tu mamá, tu abuela, en un cumpleaños, en una reunión, en fin, en las innumerables ocasiones. Entonces se arrastró mucho la culpa. Yo creo que la nueva generación sigue teniendo un poquito de culpa, no tanta, y tenemos que ayudarlos también, creo, como dices tú, en todo sentido. El gobierno, los gobiernos también tienen que hacer su parte. También tienen que hacer su parte. Bueno, a lo mejor a ti no te va a gustar, Cecilia, pero yo veo con buenos ojos las 40 horas. Lo que me gustó es que es gradual como se está planteando, porque creo también que de alguna manera apunta en el mismo sentido. O sea, en la medida que tú hagas esos cambios con flexibilidad, sí, yo creo que terminan siendo a la larga positivos. El problema es cuando son restrictivos y no le dan opciones a las empresas, por ejemplo, para definir la jornada en términos mensuales. Pero yo creo que sí, necesitamos, y aquí hay un tema como de, si nosotros, por ser muy productivos ahora, tenemos a papá y a mamá muy metidos en las empresas, trabajando a concho, pero esos niños están solos. Eso está teniendo un impacto y lo ha tenido en los últimos 20 años. No sé si te acordáis de la columna de Gonzalo Vial en La Segunda.
Sí. ¿Te acuerdas? Sí, la que anticipó el estallido. Es Sí, que, él y él anticipó el era, y estallido. Gonzalo Vial era, pero majadero en el tema de, ojo, lo que está pasando con la familia. Y uno podría decir, oye, pero qué conservador este señor. Pero por Dios, qué importante. Es muy importante. ¿Cuántos niños a lo mejor, bueno, en fin, han habido problemas importantes, sobre todo en las familias más vulnerables que no tienen las redes a las que pueden acceder tal vez la clase media o los sectores más acomodados para que las mujeres salgan a trabajar? Están más a la intemperie en ese sentido y eso tiene efectos fuertes. ¿Qué es lo que te gusta del feminismo y qué no te gusta? Especialmente, te lo voy a aterrizar, de como del feminismo más visible en Chile y en América Latina, que pareciera ser más radical. A ver, ¿qué es lo que me gusta? Bueno, por supuesto que yo siempre he pensado que hombres y mujeres somos exactamente iguales en dignidad. Y en ese sentido, y sabemos que esto no ha sido así en la historia y las mujeres muchas veces han estado relegadas a un segundo lugar y hemos tenido que dar una pelea por demostrar que nosotros también queremos participar en temas de las empresas, en temas de nuestro desarrollo profesional, en temas culturales, intelectuales. Somos exactamente igualmente capacitadas que los hombres en eso. Y en eso, por supuesto, que me considero absolutamente feminista. ¿Qué es lo que no me gusta? Y lo voy a volver a decir, que esto sea a costa de lo que es más bonito y esencial de la mujer, que es la maternidad. Que te obliguen a elegir entre una cosa y otra. Claro, yo creo que no hay nada más bonito que ser mamá en el fondo. Yo siempre he pensado que cuando uno tiene un hijo, yo me di cuenta de esto cuando tuve mi primer hijo, pude entender la magnitud del amor de Dios por los hombres. Porque nace esta criatura y uno siente algo que nunca había sentido antes y que es muy bonito en el desarrollo. Y te toma todo, te toma el cuerpo. Todo. Entonces, oye, le brillan los ojos a la Cecilia. Así le brillan de felicidad cuando está planteando esto, por las que no nos están viendo, nos están escuchando y no ven bueno, la cámara. Sí, o sea, me realmente un poco porque la es que es muy bonito lo que has que... dicho. Alguna vez, yo no tengo hijos, pero alguna vez lo dije, es el amor total. Es que uno lo puede sentir a veces por un sobrino, pero es algo que, bueno, y además que si se deja de lado la maternidad, se extingue la raza. Entonces, a mí no me gusta esta mirada feminista Darwin. que dice, el castigo de las mujeres es que tenemos que ser madres y queremos evitar ese castigo. No, todo lo contrario. Es una riqueza enorme, pero los niños nacen de un papá y una mamá. No solo de una mamá. Entonces aquí se necesita también la presencia de un papá y una mamá, no solo para gestar al hijo, sino que para que ese hijo después llegue a todo su potencial. Y por lo tanto aquí el rol de los papás tiene que ser mucho más importante de lo que nosotros vimos, lo que nos tocó a nosotros, en el fondo. Estos papás un poco trabajólicos, un poco ausentes, y se lo perdieron ellos en el fondo. O sea, ni siquiera fue bueno para ellos. Así que en ese sentido, el feminismo muy bien, pero no a costa de lo que es la esencia de las mujeres. De ser mujer. Que es dar vida. Y reemplazar, por ejemplo, ya en una o dos leyes en Chile, algo que a mí me duele mucho, reemplazar la palabra maternidad o mamá o madre por persona gestante. Así que es en el fondo un poquitito eliminar a las mujeres de la legislación. O sea, es bien duro. Estamos ya, Cecilia, terminando este programa que ha sido muy entretenido. Te quiero preguntar, ¿qué estás leyendo que te gustaría recomendarle a nuestras amigas y amigos y por qué? Mira, me leí en el verano, que me lo habían recomendado por mucho tiempo, El hombre que amaba a los perros. ¡Ay, qué lindo! Yo lo Sí. leí. Padura. Sí, la vida de Trotsky. Súper interesante y me vuelve a reiterar esta idea de que qué dañino es el totalitarismo, qué dañino puede ser Explica el poder explica un poco el autor, el hombre que amaba a los perros. El autor es Nicolás Padura. No, Leonardo Padura. Leonardo Padura. Es Anótenlo. un cubano. Oye, anótenlo bien y por favor léanselo porque es un libro precioso. Es un libro además, bueno, es la vida de Trotsky. No es que Trotsky sea un santo a quien No. admirar, pero sí Pero tuvo- con ese pretexto de contar la vida de Trotsky, Padura cuenta de qué se trata el No, marxismo. claro, ¿De qué va el marxismo? ¿A dónde va el marxismo? ¿Cómo puede una ideología tomar la mente de una persona hasta convertirla en un criminal?
porque no solo es la historia de Trotsky, es la historia del asesino de Trotsky, que también amaba a los perros, igual que Trotsky. Entonces es muy, muy entretenido el libro, muy interesante. Yo al final, bueno, hay una serie también de Netflix de la vida de Trotsky que es excelente, la recomiendo. Así que muy entretenido. Yo te puedo agregar otra cosa ya que estás hablando de Trotsky. Yo leí, antes de leer a Padura, leí otra novela biográfica de Trotsky que también se la recomiendo, de Aguinis, del argentino Aguinis, que se llama Liolá. Ah, no lo he leído. Liolá. Porque Liolá le decían a Trotsky cuando era niño. Él era hijo de un hacendado, no me acuerdo de qué zona de Rusia. Entonces es un libro Liolá que empieza desde el nacimiento de Trotsky hasta la revolución. Yeah. Y Padura toma desde la revolución hasta el fin de sus días. Oye, y un dato interesante, y esta idea de que la historia no se repite pero rima, Trotsky era de origen judío y Stalin lo acusaba de nazi. Y me hizo acordarme Increíble tanto eso. esto de que Putin acusa de nazi a Zelensky. Yo estuve en la fuerita de la casa donde vivió y murió Trotsky, que está ahí al lado de la casa de Frida Kahlo. De hecho, vivió en la casa de Frida Kahlo, Sí. en el barrio de Coyoacán, en México. Y uno se queda ahí paradita un ratito, es como pisar la historia un poco. Así bueno, Luis nos está haciendo todo tipo de cosas con sus manos, está el pobre frenético. Lucho, no te vamos a fallar. Quédense en Radio Agricultura, tenemos mucha entretención, mucha conversación, mucha compañía por el resto de este día y todos los días de la semana. Les dejo un abrazo muy grande. Gracias por habernos acompañado. Que lo pasen muy bien este domingo. Duérmense una siesta, coman rico si es que pueden. Si están solos, disfruten de la lectura de una serie y carguen pilas para la semana que viene. Un abrazo muy grande y nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.